Javier, te voy a presentar un poco. Es un investigador de una cuenta en Twitter muy activa sobre temas científica y nutrición, que es @malnutrido. Es licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos por la Universidad del País Vasco y doctor en Química por la Universidad de Sevilla. Desde 2008 es científico titular del CSIC y desde 2015 es profesor asociado de la Universidad Paulo de la Vida. Trabaja en el Instituto de la Grasa, podría ser el nombre de un bar de tapas de Triana, pero no. Es un instituto del CSIC que se dedica al estudio de los alimentos. Su línea de investigación es nutrición y metabolismo de los lípidos. Trabaja para descubrir los mecanismos por los cuales la grasa de la dieta afecta a las enfermedades crónicas, vasculares, diabetes. Con esto decir que en realidad no solamente los vulgares y documentaristas sabemos de sino investigadores o expertos que pueden ser de medicina, pueden ser de humanidades y de todo, tienen cosas muy interesantes que decir. Ha publicado 84 artículos en revistas publicadas, artículos de libros, ediciones doctorales. Y bueno, aparte de todas estas glorias y méritos, es un divulgador fantástico. Yo vi su presentación, estuve en su presentación en una jornada del CSIC que fue hace un año o dos. Ahora creo que no se te oye, Javier. ¿Puedes decir algo? Ahora sí, me ha salido que el moderador había cortado el micrófono. A lo mejor alguien sin querer lo ha tocado yo. Perdón, lo he cerrado yo porque se oían ruidos y no se oía bien a Miguel. Entonces lo he cerrado yo para que pudiéramos oír bien a Miguel, perdonad. Vale, sí, no hay problema. Se oía el ruido de Javier y entonces, Miguel, a ti no te oímos bien. Si Javier puede cerrar el micro mientras habla Miguel y luego lo activas. Vale, sí. Gracias. Sí. Además, Javier, si luego te pudieras poner auriculares, reverberaría un poco menos el sonido. Pero bueno, no te preocupes, yo ahora acabo la presentación y entras. Nada, decir que es un gran divulgador y esta presentación estoy seguro de que va a ser muy dinámica y mordaz, además. Así que bueno, sin más, me voy a desconectar y dejamos a Javier con su presentación y haremos lo mismo que con Nicolás, que al final haremos preguntas. Adelante, Javier. Bueno, muchas gracias, Miguel. Espero que se oiga bien y que se vea bien también. Bueno, muchas gracias a la organización por invitarme. Yo voy a dar la perspectiva de los investigadores sobre todo este asunto. Yo pienso que los investigadores durante mucho tiempo hemos vivido en las nubes. Mientras nosotros nos dedicábamos a hacer ciencia, por mero hecho, hacer descubrimientos, generar nuevo conocimiento científico. Sí. Un momento, se oye como retumba mucho. No sé si quizá puedes bajar un poco el volumen de tu micrófono o usar auriculares. Bueno, voy a intentar. Vamos a ver si se puede el volumen. Igual. A ver, ahora, ¿se escucha mejor ahora? ¿Retumba menos? Retumba un poquito menos, creo, sí. Vamos a probar. Sí, es que lo que he hecho es bajar el volumen de mi propio altavoz. Pero bueno, si no me pongo auriculares, pero me tenéis que dejar un segundito. ¿Qué tal ahora? ¿Se escucha un poquito mejor? Ahora se escucha perfecto, Javier, perfecto. Vale, muchas gracias. Pues listo. Bueno, adelante. Disculpad, gracias. Gracias. Empezamos entonces. Bueno, como decía, mi sensación es que los investigadores durante mucho tiempo hemos estado en las nubes. Nos dedicábamos a hacer ciencia por el mero hecho de generar nuevo conocimiento científico,
Pero mientras tanto, había otros que estaban montando el negocio más lucrativo que existe a costa de del producto de nuestro trabajo, que son las publicaciones científicas. Y es que en los últimos tiempos podemos decir que la ciencia se ha industrializado y como toda industria tiene que vender sus productos, es decir, la ciencia se ha mercantilizado. Y los productos de la actividad científica hoy en día son las publicaciones científicas. Nos sentimos un poco como Charles Chaplin en la película Tiempos Modernos, que os pongo en esta imagen, y como si fuéramos partes de una maquinaria, partes de esa maquinaria del negocio de las publicaciones científicas, porque nosotros mismos somos los propios engranajes que hacen que la maquinaria pueda seguir moviéndose. Pero ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Si me lo permitís, os hago un breve relato de la historia de este negocio. Empezamos con el capítulo 1, el pionero. El pionero es este señor, es Jan Ludwig Hock. Este era un soldado eslovaco que participó en la Segunda Guerra Mundial. Al término de la guerra, decidió que él quería cumplir su sueño. El sueño de Jan Hock no era como el de Martin Luther King. Este hombre, Jan Hock, lo que quería era hacerse millonario. Y para ello se puso a trabajar en una editorial alemana, en Springer, en la que durante unos años consiguió hacer una relativa cantidad de dinero, un pequeño tesoro, y con eso fue capaz de comprar las acciones, gran parte de las acciones, de una editorial británica, de Butterworth. En esa época, después de la Segunda Guerra Mundial, había un boom de actividad científica. Había una gran cantidad de investigadores generando muchísima información. Y toda esa información había que publicarla. Así que a Jan Hock le pareció buena idea comprar esa editorial. Como se tenía que trasladar al Reino Unido y el nombre este de Jan Ludwig Hock sonaba un poco raro para los oídos de los ingleses, se cambió el nombre a Robert Maxwell, que es el nombre por el que todos lo conocemos. También le cambió el nombre a la empresa. De Butterworth la transformó en Pergamon Press, que también la conocemos mucho más por ese nombre. Maxwell, junto con otro soldado de la Segunda Guerra Mundial, Roswell, este había espía, decidieron que había que cambiar el modelo de negocio. Como he comentado, había una gran cantidad de información científica que se estaba generando y todo eso había que publicarlo. Así que lo que se les ocurrió fue crear nuevas revistas científicas donde publicar todos esos resultados. Pero claro, recordemos que el sueño de Maxwell era hacerse millonario. Crear más revistas científicas implicaba muchos más gastos. Así que una forma de recortar gastos que se les ocurrió es poner a los propios científicos al frente de las revistas y haciendo labores editoriales. Por supuesto, sin cobrar nada. Pero claro, había que convencerlos. ¿Y cómo hicieron para convencerlos? Pues como se hacen estas cosas. Los invitaban a congresos, les pagaban fines de semana, les pagaban viajes, fiestas y sobre todo les persuadieron de que ser editor de una revista científica implicaba un gran prestigio para su currículum. El negocio funcionó. De hecho, en 1959 Pergamon Press estaba editando 40 revistas, mientras que 6 años después estaba editando ya 150 revistas. El negocio iba tan bien, que Robert Maxwell consiguió realmente cumplir su sueño. En 1960 se compró su primer Rolls Royce con chofer y se trasladó a una casita en el campo, concretamente aquí, a Headington Hill Hall, en Oxford. Esta es la casa que tenía Robert Maxwell. Como veis, el negocio iba viento en popa. Capítulo 2. Los ordenadores. Por supuesto, la competencia no se quedó parada y al ver el cambio de negocio de Pergamon Press, decidieron hacer lo mismo, como es lógico.
Cada vez teníamos más revistas, cada vez había más artículos que había que publicar, cada vez más resultados. Durante los años 50 y los años 60, un incremento importante en la actividad científica, y a todo eso había que ponerle orden. Y qué mejor para ponerle orden a eso que los ordenadores. Y aquí aparece un segundo protagonista de nuestra historia, otro avispado hombre de negocios. En este caso es Eugene Garfield. Garfield se dio cuenta de que había una necesidad de poner orden en todo este asunto, revistas, artículos, etc. Porque había muchas revistas, pero no estaban categorizadas ni estaban clasificadas. Así que lo que hizo Garfield fue crear el Institute for Scientific Information en 1980, que a pesar del nombre que tiene, pues sigue siendo una empresa privada, igual que Pergamon Press. También Garfield fue el inventor del factor de impacto. Además, creó el Science Citation Index y el Journal of Citation Reports. Ahora, con el factor de impacto, ya se podía clasificar a las revistas. Ya podemos saber cuál es la mejor revista y cuál es la peor revista. De tal manera que los científicos podían empezar a competir por publicar en una revista mejor o en la mejor revista que pudieran. Es una manera de seguir introduciendo a los investigadores en este contexto comercial, en este contexto de producción mercantilista. El negocio seguía funcionando a las mil maravillas, no solo el de las editoriales, sino también el de las bases de datos, y en 1989 Thomson Corporation compró el Institute for Scientific Information. Después, en 2008, se transformó en Thomson Reuters y hoy en día es Clarivate Analytics. Pero sigue funcionando de la misma manera. Los investigadores generan la información científica, las revistas la publican y las editoriales obtienen el beneficio a través de las suscripciones por parte de las bibliotecas. En esta época, a finales del siglo XX, surge también la expresión que todos conocemos, publish or perish, es decir, publica o perece. Dicho de otra manera, el que no publica se muere en términos científicos, es decir, no tiene repercusión, no consigue financiación, no consigue proyectos, etc. Y pasamos al capítulo 3, la era de Internet. El negocio seguía viento en popa, cada vez más revistas, cada vez más artículos, cada vez más información científica, pero había un problema, y es que tanta información conllevaba muchos gastos. Hay que tener en cuenta que ahora ya nos parece muy lejano, pero hay que tener en cuenta que durante muchos años los artículos se imprimían todos. Entonces eso conllevaba muchos gastos de impresión, pero también de transporte. Había que transportar todas las revistas a las bibliotecas que se habían suscrito. Eso era muchísimo gasto. Eso se resolvió con la aparición de Internet. En Internet, el espacio que tenemos para almacenar información es prácticamente ilimitado y además no necesitamos imprimir nada ni transportar nada. Simplemente aquel científico o aquella persona que quiera ver un artículo o leerse un artículo puede descargárselo a través de la suscripción de su biblioteca o directamente se lo compra y se lo descarga. Vamos, un chollo. Por eso, en el año 2002, Thomson Corporation creó la Web of Science para poner ahí sus bases de datos y no tener que estar trasladándolas a las bibliotecas. Pero claro, lo que es más barato y más sencillo para una empresa también lo era para las otras empresas. Por eso facilitó mucho la competencia. En 2004, Scopus creó el Sevier y también ese mismo año Google empezó a hacer pruebas con Google Scholar. Por esta época, también un argentino afincado en Estados Unidos, Jorge Hirsch, creó el índice H, que como sabéis es capaz de clasificar a los científicos en función del número de artículos que tienen con un determinado número de citas. Artículos que ya están clasificados con el factor de impacto y que al final viene a ser todo cálculos y recálculos de lo mismo.
Hasta ahora hemos dicho que los científicos competían por publicar en las mejores revistas, pero es que ahora también pueden competir por ver quién es el que tiene un índice H más elevado y estar más arriba en el ranking. Eso ha llevado a que hayamos pasado del publish or perish a ahora no solo es imprescindible publicar para no perecer, sino que además hay que publicar en revistas que tienen un impacto alto. Porque las revistas que tienen un impacto alto, los artículos que se publican en ellas, es más fácil que sean citados y eso hace que aumente el índice H de los investigadores. Si no se consiguen publicar en revistas de alto impacto, se perece. Pero no todos los investigadores estaban contentos con esto. Había algunos desagradecidos que esto no lo veían bien. No veían bien que el investigador hiciera gran parte del trabajo, pero luego fueran otros los que obtuvieran el beneficio. O sea, el investigador busca la financiación, hace el trabajo científico, obtiene los resultados, los interpreta, prepara el manuscrito, lo envía para su revisión, revisa los de los otros colegas y no recibe nada por ello aparte de su sueldo, que eso es correcto. Pero sin embargo, las editoriales que lo que están haciendo es recibir manuscritos y recibir las opiniones, las revisiones de los revisores, lo único que tienen que hacer es, una vez han decidido que se va a publicar, darle formato y subirlo a Internet. Y el beneficio es tremendo. Se estima que el beneficio fuera de impuestos de algunas de las editoriales más grandes son equivalentes a las de las grandes tecnológicas como Amazon o como Google o como Microsoft. Por eso empiezan a salir alternativas. De algunas de ellas ya nos ha hablado Nicolás antes, como por ejemplo Admetrics, que en las preguntas ha hecho valoraciones que me han parecido fundamentales. Pero luego además surgen también las declaraciones de San Francisco, el manifiesto de Leiden, que lo que nos vienen a decir es que no es suficiente a la hora de valorar a los investigadores, a la hora de evaluarlos o evaluar también sus investigaciones con tener en cuenta criterios puramente cuantitativos que además están basados en parámetros que son métricas que realmente no se han diseñado para eso, sino que además se tienen que tener en cuenta parámetros de tipo cualitativo. Son muchas las recomendaciones que se dan, como también ha comentado Nicolás antes con las de Hong Kong, pero lo que vienen a decir es, en definitiva, que para evaluar a un científico o para evaluar su trabajo es imprescindible leerse los papers. Y es algo que los comités de evaluación, los tribunales, muchas veces no pueden hacer. No es que no quieran, es que no pueden, porque no hay tiempo, porque hay tal cantidad de artículos publicados, los investigadores tienen currículums tan amplios que es imposible leérselo todo. De hecho, yo diría que es imposible hasta leerse los 5 mejores artículos de todos los investigadores que se presentan a una plaza o a un proyecto. En esta época surge también, ahí en la segunda década del siglo XXI, surge también el sistema de acceso abierto. Esto para los investigadores iba a ser la panacea. Por fin íbamos a poder acceder a todos esos artículos que quedaban detrás de la barrera de la suscripción y a los que no podíamos acceder de ninguna otra manera, hasta que surgió Sci-Hub, claro. Iba a ser un chollo, por lo tanto. Eran artículos que necesitábamos para justificar nuestras investigaciones, para explicar nuestros resultados, pero antes nos quedábamos sin verlos, o como mucho podíamos pedírselos al autor. Pero claro, eso implicaba saltarse la barrera de la suscripción. Y de las suscripciones es de lo que vivían las editoriales. Y lo que no iban a permitir es que dejaran de hacer negocio, está claro. Así que, ¿qué hicieron? Le dieron la vuelta al asunto. Vale, ahora puedes acceder a esos artículos. No te voy a cobrar tú y además todo el mundo, los contribuyentes también, que esta es otra historia importante. Pero a cambio, si quieres publicar, tienes que pagártelo tú. El autor es el que va a pagar los gastos de publicación. Esto a la gente que trabajamos en ciencia nos parece lo más normal del mundo, pero se lo cuentas a la gente de la calle y alucinan cuando les dices que los investigadores pagamos por publicar nuestras creaciones. Eso no le cabe en la cabeza a cualquier otra profesión creativa, como yo que sé, un músico
un escritor, un pintor, que tuvieran que pagar por publicar sus creaciones y que no recibieran nada por esa publicación. Y esta es la situación en la que nos encontramos a día de hoy. Hemos pasado del publish or perish a publica en revistas de alto impacto para no perecer a aunque publiques, puedes perecer. Todos los investigadores lo hemos experimentado en carne propia o conocemos gente que es capaz de publicar varios artículos de buena calidad en revistas Q1 con factores de impacto alto y un número importante cada año y aún así no conseguir financiación para contratos o para proyectos o incluso para su propia estabilización laboral. La realidad es que hay tanta presión por publicar que todos los investigadores tienen los currículums supercargados de artículos. De hecho, se estima que cada año se publican casi 3 millones de artículos nuevos más que el año anterior. Es decir, no es que se publiquen 3 millones de artículos nuevos cada año, sino 3 millones de artículos nuevos más que el año anterior. Y de hecho, también hay estimaciones que dicen que se editan cada año 1.800 revistas científicas más. Cada año 1.800 revistas científicas más. Con tal cantidad de información, con tal cantidad de artículos que se publican, a los investigadores no nos da tiempo de estar al día, ni siquiera muchas veces en nuestro propio tema de trabajo. Y la consecuencia es que al final hay muchos artículos que no se leen. En las sesiones más actuales nos dicen que, dependiendo de la disciplina, entre el 15 y el 30 y pico % de los documentos que se publican realmente no se citan, nunca han sido citados, ni siquiera por su propio autor. Porque en esta gráfica no están incluidas las autocitas. Si incluyéramos las autocitas en esta gráfica, esa franja azul que veis abajo, que es la de los documentos no citados, sería mucho más alta y tendríamos una gran cantidad de artículos que o bien no han sido citados nunca o solo han sido citados por su propio autor, lo cual tiene bastante poco valor. Pero es más, también hay estimaciones que dicen que de los artículos que sí han sido citados hay una proporción nada despreciable, aproximadamente el 22%, que realmente no han sido leídos. Son citados en otros artículos, pero no se los ha leído nadie. O se los ha leído el primero que lo citó. Eso se sabe porque estos investigadores hicieron un estudio en el cual iban haciendo seguimiento de erratas y veían que para muchos artículos las erratas se mantenían en distintos artículos que los citaban. Si uno lo que está haciendo es copia y pega de otro artículo, el artículo realmente no se lo ha leído. Y esto es bastante común. La consecuencia es que todo esto está perjudicando a los investigadores, pero a la que perjudica es a la propia ciencia. Como decía Nicolás antes, la ciencia tiene una importante crisis de reproducibilidad. En este estudio publicado en Nature en 2016, se estimaba que aproximadamente 2/3 partes de los experimentos publicados no eran reproducibles por otros autores. Pero es que 2/3 partes de los experimentos publicados no eran reproducibles por los propios autores. Y en esa situación estamos. De todas maneras, todo esto que es tan dramático, que es hasta cierto punto tan absurdo, da también lugar a divertidas consecuencias. Os voy a contar algunas de ellas para cambiarle un poco el tono a la charla, que no sea tan tremenda. Para ello tenemos que hablar de las revistas depredadoras. También lo ha introducido Nicolás anteriormente. Ya sabéis que las revistas depredadoras lo que hacen es bajar el nivel de la calidad científica hasta el suelo para, de esa manera, conseguir que más investigadores puedan publicar en esas revistas, ya que son ellos los que están pagando. Como la disponibilidad de espacio en Internet es prácticamente ilimitada, cuanto más se publique, más dinero ganan. Así de simple, ya está. La calidad de la ciencia les da un poco igual.
Y eso da situaciones que son realmente fascinantes. Como, por ejemplo, en este caso, se trata de una revista en la cual en su página web declaraban que el editor en jefe de esta revista era un tal señor que resulta que había fallecido 2 años antes. Yo no sé quién estaba tomando las decisiones editoriales en esta revista, pero pensando un poco mal, se me ocurre que a lo mejor es que no lo hacía nadie. A lo mejor simplemente era un robot que recoge el manuscrito, ve que cumple una serie de criterios, sobre todo de formato, etcétera, y simplemente si cumple con todos esos requisitos, se acepta para publicación. Después espera a que llegue, a que pase el autor por caja, a que llegue el dinero al banco y directamente se publica y ya está, sin problemas. Esto que acabo de decir parece un poco exagerado. ¿Cómo va? Vamos a ver, ¿cómo va a ser que los editores, que no haya editores en las revistas y que sean robots los que hagan su trabajo? Pero yo creo que puede estar sucediendo y de hecho tengo alguna prueba de ello. Y os la voy a mostrar ahora mismo. Como a estas revistas les interesa tanto que publiquemos muchísimo, nos están bombardeando permanentemente con correos electrónicos en los cuales nos invitan a publicar en esa revista. Lo que da igual es la disciplina. Bueno, muchas veces nos mandan invitaciones para publicar en revistas que no tienen absolutamente nada que ver con nuestra disciplina. La mayoría de la gente lo que hacemos es simplemente seleccionar todos los correos que nos van llegando y mandarlos a la papelera de reciclaje y punto. Pero hubo un par de investigadores estadounidenses, uno de la Universidad de Nueva York y otro de la Universidad de California en Los Ángeles, que decidieron que ellos no. Ellos sí iban a escribir un artículo, un manuscrito para una de estas revistas depredadoras. Pero no se iban a esmerar demasiado, no se iban a volver locos con ello. Decidieron que iban a escribir no más que una frase, esa frase la iban a poner como título del trabajo y después iban a utilizar esa misma frase a lo largo de todo el documento, en todas las secciones del documento. La misma frase repetida un montón de veces. Mirad, este es el artículo del que os estoy hablando. Este es el título que le pusieron, Get me off your fucking mailing list. Sacadme de vuestra puta lista de correo. Es el título que le pusieron a su trabajo, a su manuscrito, y repitieron esa misma frase en todo el abstract, como podéis ver, pero también en todo el resto del documento. Hasta el punto de que tenían un diagrama en el cual utilizan estas mismas palabras. El escrito lo enviaron al International Journal of Advanced Computer Technology, una revista depredadora. Y ya me imagino que estaréis suponiendo cuál es el resultado de la evaluación, ¿verdad? Efectivamente, aceptado para publicación con una calificación de excelente. Si no es un robot el que hace esto, no lo sé. Y el último ejemplo que os quiero poner es uno que descubrí hace muy poquito, hace como 15 días en Twitter. Y se trata del paper con más referencias que palabras. Sí, como lo habéis oído. Se están publicando papers que tienen más referencias que palabras. Este en concreto tiene 200 palabras escritas, no tiene más, pero tiene 212 referencias. Por supuesto, todas las referencias citan al mismo autor, que es el artículo de este mismo paper. Que es el autor de este mismo artículo, perdón. Como esto lo descubrí en Twitter, como en Twitter hay mucho friki, pues la gente se puso a buscar de quién se trataba, quién era el autor de este artículo. Y nada más que hay que meter su nombre en Google Scholar y ya uno se da cuenta de lo que está haciendo. Y lo que hace es esto mismo, pero de forma sistemática. Es decir, este hombre se dedica a publicar en este tipo de revistas decenas de artículos de esta misma manera, con muy poco texto o con texto que sepa Dios lo que está poniendo ahí, pero con muchas referencias y en esas referencias, en todas y cada una de esas referencias, se cita a sí mismo. La consecuencia, en Google Scholar tiene un H de 68. Para que os hagáis una idea, yo, por ejemplo, tengo un H de 30. O sea que este señor me duplica.
En definitiva, como os decía desde el principio, los científicos nos sentimos que estamos encerrados en una maquinaria que es un negocio de la cual somos parte. Es como si estuviéramos en una cinta de producción y tuviéramos que producir, producir y producir, que en términos científicos lo que viene a significar es publica, publica y publica. Hay compañeros que ya prácticamente no hacen ciencia por generar nuevo conocimiento científico, sino exclusivamente por publicar. Lo que hacen es buscar financiación, con esa financiación pueden hacer ciencia, con esa ciencia obtienen resultados, los resultados los envían para publicar, una vez publicados eso engorda su currículum y eso les da más probabilidades de conseguir financiación. Con esa financiación hacen ciencia y consiguen cerrar el círculo. Pero es un círculo vicioso del que no podemos salir. Yo recuerdo cuando empecé en esto, en la carrera científica, que mi técnico de laboratorio me dijo una cosa que yo creo que se le dice a la mayoría de los investigadores cuando empiezan, que es que la paciencia es la madre de la ciencia. Pues bien, creo que la ciencia mercantilista de hoy en día ha cometido un matricidio, ha asesinado a su propia madre, la paciencia, y se ha quedado huérfana. Pero también creo que podemos salir de ese círculo vicioso, que la ciencia sigue siendo una disciplina maravillosa, que nos hace más humanos, porque las personas somos curiosas por naturaleza y la ciencia nos ayuda a desentrañar los misterios de las cosas que nos rodean, a explicar los fenómenos que tenemos alrededor. Por eso creo que debemos romper ese círculo del que hablaba y volver a ciencia por el mero hecho de hacer ciencia. Muchas gracias a todos por estar ahí y Miguel, cuando quieras, pasamos a las preguntas. Bueno, Javier, felicidades por la presentación. Muchas gracias. Realmente interesante, amena y motivadora. Aparte has clavado el tiempo porque tenías que acabar a las 10:15 y es lo que has hecho. Así que felicidades doblemente. Muchas gracias. Tenemos algunas preguntas en el chat. En concreto dos de Luis Fonseca. Dice, perdonad, tengo un poco de molestia en el cuello. Pagar por publicar más peer review flojeando igual a autoedición, construcción de currículum vitae. Fernanda Peset contesta abajo. También en monografías con la autoedición es difícil controlar la construcción de currículum vitae, como dice Luis Fonseca. Puedes leer tú mismo en el chat, ¿eh? A lo mejor si lo lees, Sí. puedo entender un poco mejor porque... Fonseca básicamente lo que pregunta es si el camino de la pseudo-autoedición nos puede llevar a una pérdida seria de la credibilidad de la ciencia. No entiendo muy bien a qué se refiere con la pseudoedición, es decir, autoedición y pagar por publicar y peer review flojeando, autoedición. Ah, vale, ya lo entiendo. Pagar por publicar más peer review flojeando es igual a autoedición. Claro, sí, estoy completamente de acuerdo. Uno de los mayores problemas que tenemos, también lo mencionó Nicolás antes, es este precisamente. La presión por publicar hace que cada vez tengamos que publicar más y al mismo tiempo el peer review está flojeando mucho. Yo soy editor de una revista y hay veces que tenemos que enviar los manuscritos a 24, 28, 30 colegas para que uno o dos nos los revisen. Luego hay cosas que igual no vosotros sabéis, pero yo tengo una pregunta que igual alguien la sabe responder, es cómo hacen algunas editoriales para asegurarte que te revisan los artículos en un mes, como por ejemplo MDPI o Frontiers están haciendo eso. Te aseguran que te revisan los artículos en un mes. Y con la experiencia que tengo yo de no conseguir revisores para esta revista, pero también en otras revistas pasa lo mismo. Uno envía un artículo a una revista y se lo acaban revisando a los 2 meses. Y sin embargo hay revistas que sí que consiguen revisarlo rápido. Y no tengo ni idea cómo lo hacen. Tengo mis sospechas, pero realmente no tengo idea. La cuestión es que sí, que al final
todo esto es como decía antes, todo esto va en detrimento de la ciencia. También se dan muchos casos en los cuales los artículos los están revisando gente conocida, colegas, porque te piden que envíes los ejemplos, no, ¿cómo se dice? Sugerencias de científicos que puedan revisar y se los acaban enviando. Y entonces te llama un colega y te dice, oye, que tengo tu artículo aquí, no te preocupes que te lo voy a poner bien. ¿De qué estamos hablando? Así que sí, Claro. está claro que todo esto es en detrimento del sistema científico, claro. Ahorita Luis Fonseca, si las empresas de rating, constructos piramidales, recuerda el exceso de especulación que llevó a la crisis del 2008. ¿Estamos pues ante una nueva burbuja? Uy, no sé, yo eso creo que es una pregunta a lo mejor para sociólogos o para economistas, no lo sé, pero yo no sé si es una burbuja, porque se supone que una burbuja, pues yo no tengo ni idea de economía, pero yo entiendo una burbuja como un interés especulativo enorme en el cual todo el mundo intenta entrar para obtener un beneficio rápido, ¿no? Y que llega un momento en el que eso se inestabiliza y se rompe. Creo que no es el caso, porque aquí la mayoría no estamos obteniendo ningún beneficio, solo hay unas pequeñas empresas y creo que ni siquiera esas empresas están obteniendo ya tanto beneficio. Creo que el sistema es muy inestable, pero creo que el comportamiento no es como el de una burbuja. Pero la verdad es que sobre esto tampoco, no sé si yo soy el más idóneo para opinar. Ya, claro. Más que una pregunta al ponente, sería casi una pregunta para debatir Para la sala, ¿no? Sí. para debatir con tiempo. Tenemos una pregunta de Cristian Cárdenas, que ya la preguntó antes a Nicolás. Dice, hay congresos en los que se puede presentar conjuntamente con las comunicaciones un artículo para que sea publicado en una revista de impacto. Pregunta, ¿es recomendable esto para doctorandos que empiezan, para darse a conocer? El tema de los doctorandos, de la gente que empieza, es completamente distinto de la situación en la que nos encontramos los investigadores senior. Yo muchas de las cosas que digo que hago no se las recomendaría a los investigadores que están empezando. Un investigador que empieza necesita aumentar su currículum de forma muy rápida. Y además es bueno que lo haga porque una de las cosas que tiene que aprender durante su etapa predoctoral es a presentar comunicaciones a congresos, a escribir artículos, etcétera. Entonces, yo creo que sí, yo creo que es bueno para ellos. Para investigadores senior, ya creo que no lo tengo tan claro. Yo creo que ya es distinto, ¿no? Una cosa los congresos para un investigador senior no deberían plantearse como engrosamiento de su currículum, sino que tendrían que tener otro tipo de objetivos. Como por ejemplo establecer nuevas colaboraciones o intentar cambiar paradigmas de cómo se están realizando determinadas cuestiones en su área de trabajo, etcétera. No tanto pensando en el currículum, pero en un investigador joven sí. Gracias, Javier. Luego tenemos una pregunta interesante de Eva Martínez, que dice, la utilización de inteligencia artificial y de bots perdón, nos perjudican. ¿Por qué no crear nosotros nuestras propias herramientas para identificar a las revistas depredadoras? ¿Somos los científicos poco adaptables a las nuevas tecnologías? Aquí decir que yo creo que sí. Hay alguna herramienta para identificar revistas depredadoras. Creo que haya un listado actualmente como están. Sí, hay listados de revistas depredadoras. Lo que pasa es que yo no confío tanto en esos listados porque no creo que haya blancos y negros en este tema, sino que es una escala de grises. Hay revistas que no son depredadoras, pero que casi se comportan como tales y no están en esos listados. Por poner un ejemplo, hay revistas que son revistas de suscripción, pero que prefieren ir derivando artículos hacia una revista que le llaman revista hermana,
que es de acceso abierto y por la que cobran. Entonces, han reducido muchísimo el número de artículos que aceptan, la tasa de aceptación en esa revista, y lo que hacen es que el mismo artículo que les has enviado no lo consideran suficientemente bueno para la revista de suscripción, pero sí para la hermana en acceso abierto. Para mí eso es un comportamiento depredador, o si no es depredador le falta muy poco, porque el artículo es igual de bueno para una revista que para la otra. Entonces, claro, pero ellos están viendo que su negocio está en el acceso abierto, como es lógico, porque claro, el Internet es igual para todos. Y ahora depende de la ética que tenga cada revista, pues se comporta de una manera u otra. Y claro, por eso es una cuestión de grises. Hay revistas más éticas y otras que son menos éticas. Y de todas maneras, también contestando a Eva por lo que decía que somos poco adaptables a las nuevas tecnologías, también estoy de acuerdo. Eso también creo que a los científicos nos cuesta mucho. Yo preparando esta presentación pensaba, ¿cuántos de mis colegas, cuántos de la gente de mi centro de investigación saben lo que es Altmetrics, que tiene casi 10 años? Y yo diría que no pasará de la mitad. Probablemente no pasen de la mitad, por ejemplo, por poner un ejemplo simple. Una pregunta de Marc Campaign, que es conservador e investigador en nuestro museo de Ciencias Naturales en Barcelona. Te felicita, dice, fantástica presentación, Javier. ¿Y cómo se rompe este círculo si muchas de las instituciones públicas, SIC, universidades, valoran a sus científicos por esos parámetros? ¿No deberían ser las mismas instituciones las que nos presionasen bajo esos parámetros a sus científicos para romperlo? Es posible. Yo sobre cómo romper ese círculo, en la charla del año pasado en la que nos conocimos Miguel y yo ponía al final, no sé si te acuerdas Miguel, mi carta a los Reyes Magos. Y ahí daba cuatro ideas de por dónde creía yo que tenían que ir los tiros. Y para mí una es que los primeros que tienen que cambiar no somos los científicos, son los comités evaluadores. Es imprescindible que se nos haga la evaluación de otra manera. No estamos diciendo que no nos evalúen y que no se evalúe de la manera más objetiva posible, sino que se nos evalúe de otra manera. Y para eso están las declaraciones de San Francisco, Leiden, Hong Kong, etc. Y por otro lado, y también volviendo al tema de la tecnología, también nos deberíamos plantear si realmente o hasta qué punto necesitamos las editoriales. Si se trata de compartir los descubrimientos científicos, el conocimiento que se va generando, me parece que la utilización de los repositorios es mucho más adecuado. Ahora, habría que ver cómo hacer para que no pase como está pasando ahora con el COVID, que los preprints van volando de un lado para otro sin prácticamente control ninguno y sin revisión. Pero creo que el camino debería ir un poquito más por ahí. Más cosas, pues intentar reducir la competitividad. Si en la evaluación no nos van a tener en cuenta el número de artículos, sino que lo que nos van a tener en cuenta es su calidad, porque se va a mirar de forma cualitativa, pues a lo mejor eso hace que se reduzca la presión por publicar, se reduzca la presión por el número de artículos, y creo que sería otra forma. Y finalmente también muchas veces se nos está pidiendo que nuestras investigaciones tengan rendimiento económico, y eso no tiene por qué ser así. Hay muchísimas investigaciones que no generan rendimiento económico a corto plazo. Y eso hay que aceptarlo, y se tienen que conceder proyectos para investigaciones que no generen rendimiento económico a corto plazo. Esas son las 4 ideas, los 4 regalos que les pedía yo el año pasado a los Reyes Magos. Y bueno, es lo que yo pienso sobre el tema, pero claro, esto está abiertísimo a debate, claro. Vale, hablando de debate, se está generando mucho debate en el chat. Hay mensajes de Luis Codina, que es uno de los ponentes de hoy, que son interesantes, pero ya no da tiempo, porque faltan 2 minutos para que empiece Fernando. Entonces, simplemente voy a lanzarte una última pregunta, que es Diana Martínez. Dice, ¿podría ser una solución fomentar o valorar la publicación en revistas y editoriales de las instituciones y sociedades científicas que no tenga como finalidad obtener beneficios? Claro, es lo que estaba diciendo antes, el fomento de los repositorios.
Lo que pasa que esto también se contradice un poco con las directrices que nos dan de la Unión Europea, que nos están obligando a publicar en acceso abierto y, y eso está bien, o sea, está bien que nos obliguen a publicar en acceso abierto y que sean repositorios, estaría genial, pero no se especifica que tengan que ser en el sistema verde. Sí, yo creo que va por ahí, que debería ir por ahí. Publicar más en repositorios, pero la cuestión es que luego eso es difícil de evaluar. Entonces hay que buscar nuevas métricas, nuevos sistemas de evaluación para poder evaluar lo que se está publicando en los repositorios en acceso abierto. Pero la pregunta de Ana, a lo mejor es que no he leído bien. A lo mejor no lo he entendido. Ella se refería, creo yo, a si se puede valorar más, de una manera separada, la publicación se haga en revistas y publicaciones de instituciones y sociedades científicas. Es decir, como si se pudiera valorar aparte que la editorial de revista donde tú vas a publicar no fuera comercial. Que eso se valore más, ¿no? El publicar en una revista... Y que se pudiera fomentarlo. Vale, a ver si lo que estoy entendiendo. A ver, si lo estoy entendiendo bien, lo que quiere decir Ana es que se valore especialmente la publicación en revistas de acceso abierto que sean institucionales, ¿no? No dice de acceso abierto, dice en revistas y editoriales. Sí, dice en acceso abierto, Miguel. Bueno, sí, a ver, lo que pasa que, claro, ahí lo que entra en juego también es que si eso sí, yo estoy de acuerdo, eso se debería valorar más. Pero no sé si todos los investigadores van a estar de acuerdo con eso porque pueden considerar que se está valorando la publicación en una revista institucional más que la calidad de la investigación que se está publicando. Pero yo estoy de acuerdo. De hecho, la revista de la que soy editor que comentaba antes sería, creo, un ejemplo de eso, porque es Grasas y Aceites, que es la revista que se edita en Bicentro, está editada por el CSIC y, bueno, pues está en Q3, ¿no? Es una gran revista, pero nos cuesta un montonazo sacarla adelante, conseguir que se publique ahí, porque es muy difícil. Si, como decía Ana, si eso se valorara más, pues seguro que nos resultaba mucho más fácil. Sí que sería una idea, sí. Bueno, os animo a que leáis el chat porque hay mensajes muy interesantes de Paco Martínez, de Ernesta Badal, de Luis Fonseca, que ha escrito antes, y de Luis Curinar. Pero tenemos que despedir a Javier. Bueno, muchas gracias, Miguel. La verdad que ha sido un gustazo. Gracias, el gusto es nuestro.